Ya, mis hermanos, hoy día vamos a ver lo que es Hechos de los Apóstoles. Ya estuvimos viendo la semana pasada lo que es los evangelios sinópticos, ¿cierto? Eh, lo que era precisamente por qué son sinópticos, ¿cierto? ¿Por qué no se nombra a los cuatro, sino que son tres? ¿Ya? Que son tres: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Son los tres sinópticos y el Evangelio de Juan siempre queda como literatura juanina. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia en los seminarios, estudia siempre teología juanina. ¿Ya? Y aparte se estudian los sinópticos. Bueno, dentro de esos sinópticos está Lucas. ¿Ya? Lucas, el evangelista Lucas, quien escribe también, según la tradición, lo que es el libro de los hechos, ya los hechos de los apóstoles, o algunos dicen que son los hechos del Espíritu Santo, porque la mayor figura preponderante del libro de los hechos es el Espíritu Santo, ya. La tercera persona de la Trinidad es la que toma el control en este caso del libro de Lucas, de Hechos, perdón, donde el Espíritu Santo hablaba, el Espíritu Santo guiaba, el Espíritu Santo también de repente no le parecía para dónde iban los apóstoles, los devolvía, ¿cierto? El Espíritu Santo era el que capacitaba, el Espíritu Santo era el que llenaba en Pentecostés, los bautizó. Entonces, cuando nosotros queremos hablar acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Encontramos en Hechos varios elementos que son interesantes, ¿ya? Así que voy a compartir hoy día con ustedes pantalla para poder meternos de lleno en lo que es libro de los Hechos. Ya. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Que de repente a veces, una vez se duplicó, entonces quiero que se vea solamente una pantalla. Se ve bien. Ya, entonces, el libro de los Hechos. Bueno, antes que se incorporaran los demás, me dijeron, ¿lo leyeron el libro de los Hechos los demás? ¿Pudieron leer Hechos? Sí, hasta el 2, capítulo 2. Llegué. Ay, ¿por qué avanzó tanto, hermana Verónica? Es que lo leo con la ICI. Lo leímos con la Ya, ICI entre las dos para entender un poco, porque a mí me costaba entenderlo. De hecho, ya, está bien, lo está leímos bien. entre las dos. Llegó hasta Pentecostés. Sí, hasta ahí. Ya, excelente. Por lo menos queda esta semana, ya, para poder seguir leyéndolo. Le quedan solamente 26 capítulos. Así que vamos, avancemos. Hechos. Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Eh, el autor del libro de los Hechos es Lucas, ¿ya? Como lo mencionábamos delante, es Lucas. Dice la mayoría de los autores que cuando usted lea Lucas, tiene que leer al tiro Hechos, porque se tiene que mirar Lucas Hechos como un compilado, ¿ya? No como un punto final. Se tiene que mirar como un compilado, es como si fuera un solo libro. Entonces, hecho dentro del género literario de hechos es historia, es narrativo, ¿ya? Donde el autor nos va relatando, ¿cierto? Hechos, nos va relatando lo que son acciones de la iglesia del primer siglo. Tiene que ver precisamente con las acciones de los apóstoles, ¿ya? Cómo se formó la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, el propósito de Hechos es precisamente narrar el inicio y expansión de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? O sea, ¿cómo surge la iglesia? ¿Cómo surge la iglesia del primer siglo? ¿Ya? Ahí tenemos dos tipos de iglesia. Una iglesia que es la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Donde parte precisamente la iglesia, la primera iglesia, y después se expande a la iglesia de Antioquía, que son la iglesia de los gentiles, ¿ya? O la iglesia, como diríamos algunos, la iglesia del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, de Hechos de los Apóstoles nos narran, por lo tanto, el inicio y expansión de la iglesia. ¿Ya? Los que están anotando ahí, yo les voy señalando importante lo que tienen que ir destacando, porque hay cosas que no están en la diapo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el destinatario? Teófilo. Teófilo. Hechos 1:1. ¿Quién tiene Hechos 1:1? Con la escritura en mano todo, para que podamos tener la escritura ahí en mano y vamos leyendo. ¿Ya?
Acá, Ya, hermana Mónica. 1-1, ya. Uno, uno. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso Ya. es 1-1. Es hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos en el primer capítulo el destinatario. ¿Cierto? Es Teófilo. Teófilo. Dice que en el primer compilado, ¿cierto? En el primer escrito. Entonces ahí se está refiriendo a Lucas, al Evangelio de Lucas. ¿Ya? No sabemos realmente quién es Teófilo. Ya no sabemos. Se llama excelentísimo Teófilo, lo que puede indicar, hermano, que pareciera ser un alto dignatario del gobierno romano. Ya pareciera ser. Ahora, tenemos tres posibilidades. Miren, tres posibilidades. Uno, que no sea realmente un nombre propio, ya, sino que sea un nombre compuesto. Tenemos tres posibilidades. Uno, que no sea un nombre propio, porque teos, ¿qué significa teos en griego? Dios, ¿cierto? Dios y filios, hijo, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que le escribe a un hijo de Dios en ese tiempo, a un hijo de Dios, ¿ya? Tenemos esa posibilidad, que sea a un hijo de Dios. Algunos dicen que le puede escribir a Marcos, su amigo, o a otra persona. Tenemos la segunda posibilidad, que si Teófilo era una persona real, debe haber sido un alto dignatario romano, ¿ya? Tal vez Lucas le dedicó sus libros para mostrarle que el cristianismo era una cosa hermosa, maravillosa, y que los cristianos eran buenas personas, ¿cierto? Y es posible incluso que tratara de influir en un gobernante romano para que no persiguiera a los cristianos. Puede ser también una forma de defensa, ¿ya? Y hay una teoría un poco más romántica de todo esto, que plantea precisamente que dado que Lucas era médico y los médicos muchas veces esclavos en aquellos días, los médicos hermanos no eran como los médicos de ahora. Hay que entender eso, no es que Lucas era médico allí y era un hombre importante. Los médicos mayormente algunos eran esclavos en la época de Jesús. Entonces no tenían hoy día el rango o el perfil socioeconómico que tienen hoy día los médicos, a lo mejor en la sociedad. Eran distintos, ¿ya? Entonces algunos plantean que Lucas podría haber sido incluso esclavo de Teófilo, ¿ya? Y se hizo amigo de Teófilo y que éste pudo haber enfermado gravemente y haberse salvado gracias a la habilidad y fidelidad precisamente de Lucas, ¿ya? Entonces, tenemos ahí tres teorías, ¿ya? ¿Cuál nos interesa? Son temas de detalles, pero le escribe al destinatario que es Teófilo, ¿ya? Segundo, el Pastor contexto John, histórico, dígame. Pastor John, y puede haber sido también a una persona de alto rango judía, porque usted hablaba solamente de romanos, pero los detalles que da en este libro son detalles que, bueno, en realidad la obra la hace el Espíritu Santo, pero es demasiado los detalles que da Lucas y también podría ser alguien judío, de cargo. Eh, sí, no he escuchado así alguna teoría con judíos. Lo que sí me llama la atención es que lo que marca bien Lucas es precisamente la iglesia a los gentiles. Entonces, también pudiese ser que Lucas quiere recalcar un poco la expansión del evangelio al mundo gentil. Entonces, por eso algunos dicen que precisamente Hechos está focalizada en un romano para mostrar que el evangelio es precisamente para todo el mundo, no es solamente para los judíos. Pero también puede ser a lo mejor, pues, hay teorías, todavía no se comprueba y se dice, mira, este era Teófilo, Teófilo era esto otro. Se trata de interpretar a lo mejor que puede ser un romano, puede ser un amigo de Dios, puede haber sido el dueño de Lucas en este caso, porque Lucas era esclavo, pero es interesante ver que Lucas lo llama excelentísimo Teófilo, le dice, ¿cierto? Y le ordena todo Lucas, le ordena Hechos, ¿ya? Entonces, pero ahí hay varias posibilidades. El contexto histórico narra alrededor del año 30 al 60 después de Cristo, ¿ya? El año 30 al 60 y los actores principales del libro de los Hechos son los apóstoles, los líderes cristianos, las autoridades judías y romanas. Ya aparecen algunos nombres allí que usted va a encontrar en el libro de los Hechos. Se va a encontrar a Matías, se va a encontrar, ¿cierto?
algunos reyes, algún profeta por ahí, ¿cierto? Que aparece un profeta que profetiza hambruna en ese tiempo. Se va a encontrar con varios nombres interesantes que después Pablo va a nombrar en sus cartas, ¿ya? Aquí aparece en el libro de los Hechos, cuando usted lee una carta, por ejemplo, Tesalónica, eh, Tesalonicense aparece, por ejemplo, la iglesia en el libro de los Hechos, cuando se forma, ¿cierto? Los que estaban, que los tesalonicenses eran duros de corazón. Entonces, hay varias cosas que aparecen en los Hechos que nos ayudan un poquito a explicar algunas cartas paulinas, ¿ya? Y la estructura, si nosotros vemos la estructura del capítulo 1 al 12, podemos ver el ministerio de Pedro y la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Ahí tenemos la iglesia de Pedro, el ministerio de Pedro, Pedro como figura principal, ¿ya? Y la iglesia en Jerusalén, y después tenemos del 3 al 28 el ministerio de Pablo y precisamente la expansión a los gentiles, ¿ya? El ministerio de Pablo y la expansión a los gentiles. Hay un cambio brusco, incluso desde la conversión de Pablo hasta antes, se focaliza mucho Lucas en Pablo, ya lo que es la iglesia gentil, la iglesia misionera, todo lo que tiene que ver con la expansión del evangelio a este mundo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la introducción. Lucas narra el inicio, expansión, Teófilo, el contexto histórico y la estructura. ¿Ya? Esas son nuestras bases del libro Lo Hecho. En eso más o menos es donde parte. Esto es, esta es la introducción. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos el capítulo 1, del 1 al 11, ahí van con su Biblia, ¿cierto? Jesús instruye a los discípulos durante 40 días después de su resurrección. ¿Ya? Espérenme, déjenme buscar, es que no me puedo salir de la pantalla, así que voy a buscar la Biblia. Espérenme. No, ahora sí. Entonces, si nos vamos al capítulo 1, ¿cierto? Versículo 1, nos damos cuenta que aparece en primer lugar la ascensión de Cristo, ¿cierto? La ascensión de Cristo a los discípulos después de 40 días. Durante 40 días Jesús apareció a los discípulos. 40 días. El 40, recuerden que mayormente para el judío simboliza el tiempo de prueba, ¿ya? Los 40 días, 40 años en el desierto, 40 años con Moisés lo preparó, después lo tuvo 40 años, 40 días fue tentado Jesús, 40 años duraban los gobiernos de los reyes, y 40 días, ¿cierto? Después de su resurrección significa que fue el periodo como preciso donde Jesús estuvo allí para poder aparecerse a sus discípulos. ¿Ya? Y ahí aparece lo que es la promesa del Espíritu Santo. ¿Ya? La promesa del Espíritu Santo, donde Jesús comienza a decirle y le da la instrucción que debían quedarse allí precisamente. ¿Ya? Quedarse allí. Debían quedarse allí porque iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Que no se movieran, que se quedaran quietos. ¿Para qué? ¿Cuál era la misión? ¿Cierto? La misión era ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Allí aparece. Entonces, ya en el capítulo 1 aparece lo que es precisamente la promesa del Espíritu Santo. Dice, el 4 dice, y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿cierto? Y el 6 entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pareciera ser que no entendieron nada de lo que había pasado, ¿cierto? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el 8 es clave, el 8 es clave. Pero recibiréis poder, dunamis, ¿cierto? Un poder, capacitación, dunamis, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿para qué?
¿Para qué les dice Jesús? ¿Para qué? Para ser testigos, martureo, testigos, mártires, ¿ya? Para que sean mártires en Jerusalén, lo local, en Judea, la región, en Samaria, ¿cierto? Los samaritanos, ¿se acuerda de la historia de los samaritanos? Y lo expande el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿ya? Y después, ¿cierto? Jesús es llevado al cielo y los ángeles aseguran su regreso. Entonces, si se dan cuenta, en el capítulo 1, versículo 6, el 8, perdón, ya nos marca un precedente de lo que iba a pasar en el libro de los Hechos. ¿Ya? Que el principal protagonista, en este caso, iba a ser la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. Entonces, una reflexión. La misión de la iglesia nace en el cielo y no en la tierra, ¿cierto? De Jesús dice, quédense quietos, yo voy, pero va a descender. Voy, pero desciende. No se muevan. Quédense quietos. Hay una instrucción clara. ¿Ya? Ese es el capítulo 1, del 1 al 11. Si seguimos, posteriormente, aparece del capítulo 1, del 12 al 26, lo que es la elección de Matías. ¿Ya? De Matías. En el capítulo 1, versículos 12 al 26, aparece lo que es la elección de Matías. Contexto, ¿cuál era el contexto? Judas y el Iscariote había traicionado a Jesús y se necesitaba ¿qué? Un reemplazo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la elección de Matías nace precisamente por Pedro, ¿cierto? El 15 dice, en aquellos días se levantó en medio de los hermanos Pedro se levantó y dijo, varones, era necesario ya que se cumpliese, blu, blu. Pues ya, ahí está, el 21, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando el bautismo, ya. Y señalaron a dos, José, Barsabás, que tenía sobrenombre justo, y Matías. Era necesario, dice Pedro, era necesario. Ahora, ¿por qué era necesario si Jesús no dejó instruido, por ejemplo, que fueran 12? Jesús no instruye eso en el capítulo 1. ¿Se dan cuenta? La instrucción de Jesús, ¿cuál era? Quédense quietos. Pero ¿por qué creen ustedes que nace de Pedro precisamente que tenían que elegir a otro apóstol, a otro discípulo? Pastor, ¿Alguien tiene alguna puede respuesta ser, tentativa? Ujú. pastor, puede ser porque Jesús anteriormente los había encomendado de dos en dos. ¿Ya? Entonces, en número par, estoy mirándolo de forma generalizada. Número par, entonces obviamente iba a quedar algún discípulo solo. Claro, sí. También es una respuesta cercana. Pero miren, consideren esto. El número 12 para el judío representaba las tribus de Israel, ¿cierto? Las tribus de Israel, las tribus de gobierno. Ya para el judío, eh, el, el número 12 representaba precisamente lo que eran las tribus. Las tribus lo que hacían era gobernar. De hecho, Jesús tenía muy claro eso también. Jesús, recuerden que era judío. Entonces, para el judío, para Pedro, que era completamente judío, ¿cierto? Era casi irrisorio que fueran 11. No tenía sentido el número. Tenían que ser 12, dice Pedro. Era necesario. ¿Para qué? Porque en su mente representaban ellos cada tribu de Judá, o sea, cada tribu de Israel. Entonces era un número de gobierno. Entonces, por eso a Pedro dice, murió uno, somos 11, no, tenemos que incorporar a otro, ¿cierto? Siempre la mente muy judía de ellos. Entonces, eso también es una respuesta un poquito cercana también a por qué era Matías, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el criterio? Haber acompañado a Jesús desde el bautismo a la ascensión. Los evangelios no nos hablan de Matías, ¿cierto? Que yo recuerde, Lucas, el evangelio de Lucas no nos habla de Matías, pero pareciera ser que sí fue presente por lo menos o fue importante en la iglesia del primer siglo, aunque no aparece después Matías. Matías parece que aparece solamente en la elección, pero después no es relevante. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el Pastor, proceso?
Dígame. Pastor, disculpe, hay un versículo donde dice que el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo también de la resurrección de Jesús. Entonces, uno de los criterios también tiene que haber sido que fue testigo. Claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que el requisito apostólico era haber estado con Jesús. Es un requisito para ser apóstol. Pablo se incorpora como apóstol, como el menor de los apóstoles, porque él tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Entonces él precisamente dijo, yo vi a Jesús, estuve con él, lo vi, aunque no fui uno de los 12, perseguí a la iglesia, pero el requisito era haber estado con Jesús. Entonces ahí queda varias interpretaciones. ¿Quién era este Matías? ¿Cierto? ¿Qué pasó con Matías? ¿Cómo apareció? ¿Dónde apareció? ¿Quién era precisamente? No nos da un poquito, no nos da claridad la escritura quién es. ¿Ya? Ahora, el proceso era oración y echar suertes. ¿Ya? Echar suertes. Tiraron como los dados los discípulos, ¿ya? Para ver quién salía, o salía el justo o salía Matías. Ahí hay un texto de respaldo, que es Josué 18:10. No sé si están todos, yo veo muchas cámaras apagadas, pero no sé si todos pueden participar, ¿ya? Para que no sea un monólogo, hermanos, ¿ya? Entonces, eh, tenemos lo que es Jonás 1:7 y tenemos también Josué 18:10, ¿ya? Si alguien puede buscar Jonás 1:7 y Josué 18:10. Yo tengo Jonás. Ya, léalo nomás. Jonás 1:7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. ¿Ese? Ese bien. Ah, Entonces, ya. era una práctica, parece, una práctica de Israel, ¿cierto? Echar suertes. Echaron suertes para ver quién había sido y la suerte montó a Jonás, ¿cierto? Pero siempre ahí se dan cuenta que es guiado por Dios. Y Josué 18:10, Aquí lo tengo, pastor. ya, Allí en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. ya. Entonces, ahí tenemos dos acciones, ¿cierto? Tenemos en Jonás que echan suerte para ver quién había sido, y en Josué echaron suerte para repartir la tierra. O sea, algunos dicen que, bueno, estaba el Urín y el Tumín, que usaban los judíos también, tenían otros elementos también para echar suerte, pero para ellos echar este tipo de suerte no era la suerte que nosotros entendemos ahora, ¿ya? Ellos buscaban la dirección divina en esto. O sea, dejémoselo a Dios, decían. Tiraban esto y ellos veían una respuesta de Dios en esto. No es que usted hoy día va a tirar los dados, va a decir, si sale 5 esto es de Dios, ¿cierto? Y tomamos malas decisiones, ¿ya? Entonces, ellos echaron suerte y Matías precisamente entonces es elegido como el apóstol número 12 ya que Judas estaba finiquitado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el capítulo 1, por lo tanto, nos relata la ascensión de Cristo, esperen, tengan paciencia, y la elección de Matías como el apóstol número 12. ¿Ya? Entonces, el capítulo 2, bueno, el capítulo 2 es uno de los capítulos más conocidos, ¿cierto? Que nosotros usamos ahí. De ahí viene la palabra pentecostales, ¿ya? Nosotros somos pentecostales porque creemos lo que pasó en Pentecostés, ¿cierto? Creemos en los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, de allí viene la palabra pentecostales por Pentecostés, ¿ya? ¿Qué es relevante en Pentecostés? Todo el capítulo, por supuesto, pero vamos a ver lo importante, porque si no, vamos leyendo uno por uno, vamos a terminar como no sé cuándo. Entonces, ¿qué es importante? Que precisamente el cumplimiento de la promesa que Jesús había dicho se cumplió, ¿cierto? Esperen en Jerusalén y vendrá el Espíritu Santo que los bautizará. Entonces, la promesa de Jesús del capítulo 1 ya se cumple en el capítulo 2. ¿Cuál fue lo relevante de esto? Que los discípulos hicieron caso, se quedaron quietos allí, estaban todos unánimes, dice, juntos, ¿ya? Se quedaron en Jerusalén y hicieron precisamente lo que Jesús le había dicho y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ¿ya? Desciende sobre los creyentes en forma de lenguas de fuego, lenguas como de fuego,
hablaban en otros idiomas, atrayendo a multitudes. Ya Pentecostés era una fiesta donde cada cierto judío que estaba afuera tenía que ir a Jerusalén y celebrar esta fiesta. Ya celebrar esta fiesta, por lo tanto, venían de diferentes lugares. Venían algunos a lo mejor de otras ciudades aledañas, de otros países venían. Por lo tanto, lo que hace Pentecostés, en rigor, es dar glosolalias para que los demás entendieran precisamente el mensaje que estaban compartiendo los apóstoles. Estaban llenos de mosto, los acusa que están llenos de mosto, estaban embriagados, ¿cierto? Entonces, y aparece el Espíritu Santo, desciende, ¡pum!, los capacita, ¿para qué? ¿Para qué era la promesa del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Para ser testigos, Testigos. ¿cierto? para ser testigo. Testigos, para ser testigos. Esa era la promesa. Ya no había otra, era esa la promesa. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo bautiza a un creyente, ya sea en lenguas o no, lo bautiza, lo llena, ¿es para qué? Para que el creyente anuncie el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Anuncie el Evangelio de Cristo. Ustedes tienen poder. El Espíritu Santo los ha bautizado, dice que ustedes tienen poder. ¿Ya? Ese poder de dunamis, como dinamita. ¿Ya? Lucas. Pastor, es que mire, por ejemplo, aquí me dice que hablaban cada uno en las lenguas de los países que ellos eran, ¿cierto? Dice que algunos Exacto. hablaban en egipcio, dice que hablaban en parto, elamita, los idiomas de esa época. Y Claro. muchos dicen que hablaban lenguas angelicales solamente, y no es así, po, sino que también se ve reflejado aquí en las lenguas para hablar y anunciar el evangelio a toda nación, porque para eso fueron capacitados, po. Entonces muchos se van en solamente las lenguas angelicales, y no, po. Dios lo utilizó para hablar en las lenguas, por ejemplo, que a nosotros nos usara en este tiempo en inglés, francés, alemán, portugués, en ruso, en chino mandarín. Entonces Dios capacita a las personas según el trabajo que tienen que hacer. Y aquí capacitó a los que estaban esperando el Pentecostés en las lenguas de la época, no solamente las angelicales. Eso es mi Lo que pastor. pasa, claro, lo que pasa es que el término lengua angelical no lo desarrolla Lucas, lo desarrolla Pablo. Entonces, Bueno, lo que hace Lucas en el libro de los Hechos es la relevancia de que el evangelio se comienza a expandir, ¿cierto? A los gentiles, se comienza a expandir a otras esferas, no solamente al judío, ¿ya? Entonces, por eso que el que desarrolla ya, ordena un poco el tema de la lengua, es Pablo, precisamente en Corintios. Entonces, lo que hace Lucas es relevar que esta promesa se cumple. La promesa está, se cumplió. Bajó el Espíritu Santo, descendió, dice, descendió como un viento recio, descendió sobre ellos y los capacitó y les dio la capacidad de poder hablar en lenguas de aquellos que no entendían, ya que habían perdido incluso el idioma, el dialecto judío. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene que ver con lo angelical acá, si nos vamos rigurosamente al texto, porque después Pablo en Corinto ordena esto, porque en Corinto ya estaba la escoba, por mano. Ya estaba todo desordenado, ya algunos hablaban en lengua, interrumpían el culto, interrumpían la palabra, hacían de todo. ¿Ya? Diego. Pastor, también hay otra referencia con lo que ocurre en Pentecostés, que algunos teólogos han desarrollado y han llevado esto al tema de cuando en Babel, el capítulo 11 creo que es, de Génesis, donde toda la humanidad o todos los pueblos que relata ahí en Génesis construyen esta torre y Dios hace que se confundan sus lenguas. Y lo que retoman estos teólogos es que en Pentecostés Dios vuelve a unir a la humanidad, pero en torno a lo que es el Evangelio. Una vez se perdieron las lenguas, se confundieron, cada uno habló empezó a hablar su dialecto, pero ahora en Pentecostés lo que hace Dios es reunir a toda la humanidad en lo que es Jesucristo y el Evangelio. Es una reflexión que hacen algunos teólogos actuales frente a este fenómeno que es el Pentecostés y el hablar en lenguas. Excelente. Sí, yo he escuchado eso también. Escuché el otro día vi un video, se llama Lucas Manín, parece, un argentino que habla.
sobre eso. Pero es interesante. ¿Se puede hacer reflexiones respecto a esto? Por supuesto. ¿Con qué nos quedamos? Con que la promesa del Espíritu Santo vino, ¿cierto? Vino sobre la iglesia, capacitó a la iglesia, y el Espíritu Santo hoy día es el que está activo en nosotros, en la iglesia. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que se limita al tiro el rol del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué es importante? Aquí nace la iglesia, en Pentecostés ya nace la iglesia, y hay una unidad en medio de la diversidad cultural y lingüística, ¿ya? Nace la iglesia del Señor aquí en Pentecostés, no se muevan, se derrama el Espíritu Santo y se comienza ya a formar. No templos, ojo, los templos nunca la iglesia se reunió en templos, la iglesia se reunía en las casas. La figura de templo aparece después, ya con la figura más de Constantino, ¿cierto? La figura del templo. Hoy día nosotros le damos un valor sagrado al templo, no sé por qué, por la tradición yo creo, pero hoy día, en el tiempo del libro de los Hechos, ellos se reunían en las casas. De hecho, hay una hermana que aparece en el libro de Hechos que es conocida como ser muy hospitalaria. Ella abría mucho su casa para que los apóstoles fueran, participaran, ¿ya? Y tenía que ver precisamente con la persecución que sufrió la iglesia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos Pentecostés. La promesa a la que se refiere Pedro es a Joel 2, 28, 29, ¿ya? Esa es la promesa del Espíritu Santo, ¿ya? Si usted quiere anotarlo ahí, o en su Biblia, a lo mejor le va a aparecer ahí, le va a decir, esto aparece en Joel, ¿ya? Es Joel 2, 28, 29. Y también, ¿cierto? Lucas, si se dan cuenta, el que habla sobre que el Espíritu Santo vendrá uno, ¿se acuerda que dice Juan? Vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es precisamente Lucas el que lo dice respecto a Juan el Bautista. Entonces, Lucas toma la idea del bautismo del Espíritu Santo y lo habla precisamente en el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, la figura de bautismo del Espíritu Santo, que bautizará en Espíritu Santo y fuego, es precisamente Lucas el que desarrolla toda esa teoría, ¿ya? O sea, toda esa teología. Entonces, tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, el capítulo 2, del 1 al 13. ¿Ya? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Ya. Voy Sí, tratando todo de ir bien. no tan rápido para que no se pierdan. ¿Les molesta si no alcanzamos, lo vemos en 3 clases, esto? ¿Ya? ¿No hay problema? Que lo Sí. podamos ver a lo mejor en 3 clases, porque igual es harto. Entonces, para que queden ahí, pero expertos en el libro lo he hecho. ¿Ya? Entonces, después tenemos del 14, vamos a la Biblia, tenemos del capítulo 2 al 14, ya aparece la acción. Se derrama el Espíritu Santo y se quedó ahí eso. No se quedó ahí. Entonces, ¿qué generó esto? Que Pedro se levantara como el principal líder de la iglesia en Jerusalén y se manda un mensaje, yo creo, extraordinario, hermanos, que ni él mismo pensó que lo podía dar. ¿Cómo un hombre iletrado como Pedro, pescador, tosco para hablar, puede dar este tremendo mensaje? Bueno, la respuesta es el bautismo del Espíritu Santo lo capacitó. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros queremos el Espíritu Santo para, que yo digo que no está mal, hermanos, pero queremos que Dios nos bautice para saltar, para... No, la capacitación del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo era para anunciar el mensaje de Cristo con poder. ¡Pum! Se levantó Pedro. A este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo levantó y le dio un nombre que sobre... Entonces, la capacitación del Espíritu Santo es para predicar con poder el mensaje del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Dice, miren, el 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ahí estaba Matías, ¿cierto? Con los 11 más Pedro, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y empieza a hablar, esto no están ebrios como ustedes creen, puesto que es la hora del tercer día, esto es lo dicho por el profeta Joel, pum, y cita a Joel Pedro, ¿cierto? Después el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ya, y ahí empieza el sermón de Pedro. Y el 33, Pedro cita a David, citó a Joel y citó a David, citó el Salmo 16. Dice,
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y aquí le da duro Pedro, a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Ya? O sea, lo ha hecho Señor, lo ha hecho Dios, lo ha hecho Dios, pero lo ha hecho Cristo. ¿Qué era Cristo? Para el judío, el Mesías. Este es el Cristo, dice Pedro. Para ustedes judíos, Jesús es el Cristo. Para ustedes gentiles, Jesús es Dios. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta que es la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a la diapo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Mesías prometido. ¿Se dan cuenta? Presenta a Pedro como a Jesús como el Mesías prometido. Y el bautismo es tan potente que se bautiza alrededor de 3.000 personas en ese tiempo. O sea, 3.000 personas por un mensaje que es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las claves las claves de este pasaje o del mensaje de Pedro? Es que Pedro explica la profecía de Joel. La explica, Pedro la interpreta y la explica. Todo lo que dice Joel está en Cristo. Todo lo que dice el Salmo está en Cristo. ¿Cierto? Testimonio de la resurrección de Jesús y hace la invitación a la salvación. ¿Ya? Por lo tanto, Pedro citó el Salmo 16, un salmo de David, y explicó que el autor no escribía acerca del mismo porque David murió y lo sepultaron. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía que hablaba del Mesías que resucitaría, ¿cierto? Eh, por lo tanto, el énfasis del cuerpo de Jesús no dejó para que se deteriorara, sino que resucitó y se glorificó. ¿Ya? Entonces, ahí después ustedes profundizar un poquito más. Entonces, estamos en Hechos capítulo 2. Capítulo 1, ¿cierto? Y capítulo 2. Y después aparece del 42 al 47, ya lo que es la doctrina, ¿cierto? Sobre la comunión, el partimiento del pan, la oración, eh, donde se destaca la unidad, la generosidad y el crecimiento diario. El versículo clave allí es, ¿a dónde está? El sermón de 2:42, sí. Tenemos el capítulo, espérame, hay que buscar el versículo clave, sí, la iglesia generosa, el 2:41, ¿cierto? Sobrevino temor, muchas maravillas, todos habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí se destaca la unidad de la iglesia, ¿cierto? Tenían todo en común, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, es el 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el versículo clave, ¿cierto? ¿Qué aparece ahí entonces? Esta iglesia que estaba esparcida en todo el mundo, aparece el concepto de unidad. Y aquí se empieza a formar la iglesia del primer siglo. ¿Ya? Por lo tanto, pregunta hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí? Ya, el 1 y el 2 son los pasajes más conocidos de Hechos. ¿Ya? Y en el 3 ya aparece la iglesia y Pedro y Juan en acción. Pedro y Juan en acción. Pedro no se quedó ahí, ¿ya? Sino que Pedro avanzó. Pedro comenzó a ir. Yo creo que fue tanto el impacto del Espíritu Santo sobre Pedro que él se sabía y se levantó, y yo creo que ahí confirmó precisamente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que este era el Cristo, ¿ya? Por lo tanto, en el capítulo 3 Pedro y Juan sanan a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo, ¿ya? Ahí aparece el famoso cojo de la puerta hermosa, ¿ya? Del templo. Dice un versículo famoso, ¿cierto? Es que en el nombre de Jesús, no tengo plata ni oro, ¿cierto? Pero lo que tengo te doy, ¿se acuerdan? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí está, la famosa frase. Ahora, si ustedes leen el capítulo 3, en la hora novena, la de la oración,
El día se consideraba para el judío que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. ¿Ya? Eso era para el judío. La hora tercia eran las 9 de la mañana, la sexta al mediodía y la novena a las 3 de la tarde. ¿Ya? Así se dividía un día para un judío. ¿Ya? Y estas tres eran las 3 horas especiales de oración para los devotos judíos. O sea, un judío devoto eran las 3 horas especialmente de oración. Por lo tanto, estaban de acuerdo, por supuesto, que la oración eficaz es cualquier hora, eso lo vemos, pero consideraban que era doblemente preciosa cuando se hacía en el templo. Ellos iban a orar al templo. Es interesante observar, hermano, que los apóstoles seguían observando las costumbres y los hábitos en que habían sido instruidos, ¿cierto? Ellos eran judíos de hueso colorado. Entonces, para ellos era importante ir al templo a orar. En esta ocasión era la hora de la oración y Pedro y Juan iban al templo como otros muchos. Ahora, tenían una fe nueva, ¿ya? Pero no la usaban como disculpa para dejar para cumplir la ley. Eran conscientes de que la nueva fe y la antigua disciplina podían y debían estar en armonía. Ellos habían tenido un impacto. Pero, y lo otro que es interesante del cojo es que en Oriente era costumbre que los mendigos se pusieran a pedir limosnas a la entrada del templo y los altares. Era común ver que los cojos y los ciegos estuvieran en el templo afuera, ¿ya? Porque pedían dinero. Tales lugares se consideran idóneos, lo mismo que ahora, porque cuando la gente va a dar culto a Dios, está más dispuesta a ser generosa con sus semejantes. O sea, los mendigos sabían que cuando un judío devoto iba al templo, podía obtener dinero o ganancias, ¿cierto?, de los judíos. Entonces, el gran milagro que aparece acá es precisamente que después de Pentecostés, ¿qué pasó? Hubieron las primeras señales. ¿Se dan cuenta? Respaldo de la iglesia. ¡Pum! Una cosa es el sermón de Pedro y segundo son las señales que ya comenzaron a acompañar a los apóstoles. El ministerio de Jesús también se consideraba, era muy similar a lo que pasó en el libro de los Hechos. Jesús daba un gran discurso y lo acompañaban a él, ¿qué cosa? Las señales y los milagros para respaldar el ministerio de Jesús. Esas señales eran consecuencia del respaldo del ministerio de Jesús. Y en el libro de Hechos vemos lo mismo. Luego de un gran discurso, cómo Dios respaldaba a los apóstoles obrando milagros. De hecho, aparece que la sombra de Pedro sanaba. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Pedro pasaba y su sombra sanaba a la gente que estaba por ahí. Entonces, fue gran impacto que después de eso la multitud se reúne para escuchar el milagro de salvación y Pedro predica acerca de Jesús como autor y consumador de la vida. ¿Ya? Él es el autor y consumador de la vida. Ese es el capítulo 3. Si ustedes leen el capítulo 3, es del 1 hasta el 26. ¿Ya? Ahí aparece sanidad y milagro. Sanidad y milagro. ¿Ya? Por ejemplo, el 18 dice, pero Dios ha cumplido así, el 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y nuevamente la gran frase de Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ya? Entonces Pedro siempre predicaba, arrepentíos y convertíos. Capítulo 2, arrepentíos y convertíos. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, usted va a observar precisamente la primera sanidad que aparece en el libro de los Hechos. ¿Ya? Después, si nosotros vamos viendo, vamos hojeando la Biblia, ya vamos leyendo la escritura y vamos viendo lo más relevante. Ya yo noté lo más relevante. No vamos a leer todo el capítulo. Aparece precisamente la primera consecuencia de la predicación de Pedro. ¿Qué cosa? La persecución. ¿Ya? Comienza Pedro y Juan arrestados por las autoridades religiosas. Hay un fenómeno que se da mucho, que aparece Pablo también, que Pablo tenía un modus operandi de poder predicar el evangelio. ¿Saben lo que hacía Pablo? Primero a la sinagoga y después a los gentiles. Primero a la sinagoga y después a los gentiles. Y pareciera ser que Pedro igual, al templo, ¿cierto? Se daba un discurso y lo arrestaban. Ahora, es interesante porque hay un versículo clave que está en el libro, en el 19 y 20,
dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice Pedro. ¿Cierto? ¿Acaso dice, me parece que ahí mismo dice, acaso es mejor obedecer acaso a Dios que a los hombres, dice Pedro? ¿Cierto? O sea, Pedro ya tenía una convicción en el capítulo 4, porque en el capítulo 3 había sanado al cojo en la puerta hermosa, y en el capítulo 4 ya Pedro nuevamente tenía autoridad para decir, no podemos dejar, dice Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Se acuerdan que otro autor nombra eso en alguna carta? Juan, Juan. ¿Y dónde estaba Juan aquí? Estaba con Pedro. ¿Se dan cuenta? Estaba Juan y Pedro. Y Juan, en las cartas de Juan, precisamente, dice, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida. ¿Cierto? Entonces, para Pedro y Juan fue muy impactante el Pentecostés. Fue muy impactante. ¿Ya? Entonces, la curación del cojo había tenido lugar en una parte del área del templo que siempre estaba llena de gente. ¿Ya? No es extraño que el suceso hiciera que se concentrara allí la atención general, que hubiera gente, harta gente. Ya, por eso que lo arrestaron también, porque había mucha multitud escuchando a Pedro. Y la puerta hermosa era la que comunicaba el atrio de los gentiles con el de las mujeres. Recuerden que las mujeres no tenían derecho allí para estar en lugares sagrados. El atrio de los gentiles no solamente era el más grande, sino también el más abarrotado de gente, todos los atrios del templo, porque allí podían entrar personas de todas las naciones, siempre que observaban las reglas normales con decoro y respeto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tenemos el templo, ¿ya? Ahí tenemos la figura del templo. Se dan cuenta que está el patio de los gentiles aquí. Acá tenemos la puerta hermosa, llamada hermosa, donde esta es la parte donde sanaron al cojo. Tenemos el patio de las mujeres, acá adelante. Tenemos la puerta llamada Nicanor, el patio de los sacerdotes, el altar de sacrificio que está aquí. Tenemos el velo o la cortina del templo, el lugar santo y el lugar santísimo, ya el santo de los santos. Entonces, acá precisamente es donde estaban los cojos y los mendigos. No entraban para acá, ya no podían entrar. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ocurre la sanidad, por lo tanto, acá es donde mayormente pasaba la gente. Había mucha gente. ¿Ya? Entonces, ¿vamos bien? ¿Consultas, dudas hasta acá? Vamos en el capítulo 4. Capítulo 1, capítulo 2, Pentecostés. Capítulo 3, la sanidad de un cojo. Capítulo 4, ¿cierto? El arresto de Pedro y de Juan, pero que no le vamos a hacer caso a los hombres, ¿cierto? Porque no podemos callarnos por lo que hemos visto y hemos oído. Diego, Pastor, una consulta. Usted ha repetido que el hecho de Pentecostés afectó y profundizó más el hecho de como confirmar que Jesús era el Mesías que se prometía al pueblo de Israel y ellos salieron a predicar, como usted decía, que eso, que en Pentecostés como que tomaron conciencia. Pero el hecho de la resurrección no fue también un evento importante de confirmación para ellos, o yo creo que usted, una pregunta ya más así como lo que usted cree, que si bien fue la resurrección, pero con el Espíritu Santo empezaron a abrir y entender más profundamente lo que significaba la resurrección y por eso salieron con tanto ímpetu a predicar y a decir, no, este que mataron es el Mesías que nosotros habíamos esperado, resucitó y todo eso. No sé si se me entendió la pregunta. sí, sí le entiendo. Mira, yo creo que con el tema de la resurrección sí generó, por supuesto, un impacto en los discípulos, ¿ya? Pero yo creo que no fue completa el impacto hasta el capítulo 2, porque si se acuerdan, en el capítulo 1 todavía estaban preguntando si iba a restaurar el reino de Israel, Jesús. Entonces, cuando ellos le hacen esa pregunta en el capítulo 1, versículo 6, nos damos cuenta que ellos todavía no entendían la misión de Jesús. Entonces, si nosotros miramos la escritura, capítulo 2,
y se levanta Pedro, Pedro recién ahí predica de Cristo y le empieza a predicar que este Jesús es para todos, para todos. Arrepiéntase y conviértese. Entonces, para mí el Pentecostés fue la confirmación precisamente de la promesa del Espíritu Santo, lo que convenció a ellos que era precisamente Cristo el que estaba allí y que él realmente era el Hijo de Dios. Yo tomaría el capítulo 1, versículo 6 como respuesta, así como todavía restaurará el reino, o sea, todavía no cachaban estos locos que realmente qué pasaba con Jesús. Eso, no sé si me logra entender. Sí, ¿Sí? pastor, sí, entiendo lo que... Y aparte, después si uno analiza todos los discursos, se da cuenta uno del cambio de esta como duda que usted dice cuando hacen esa pregunta de ya, la restauración de Israel, a estar como seguros, a declarar Claro. con seguridad. Muchas gracias, pastor. Ex- Excelente. Hermana Mónica. Pastor, en base a lo que estaba diciendo el hermano Diego, también estaba pensando un poco de que hay que ponerse en el lugar de los discípulos que ellos sabían del Padre, conocieron a Jesucristo, pero no conocían al Espíritu Santo, la tercera persona. Entonces, Claro, para ellos todo era nuevo y cuando justamente ellos estaban preguntándose otras cosas, no entendían cuando les habían dicho que va a venir el Espíritu Santo porque todavía no lo habían evidenciado. claro. Estaban Entonces, asumiendo cuando recién la acá figura dice, de Cristo. claro, claro, entonces fue tan potente la llegada que conocieron la parte más pura del Señor, por decirlo así, Mm. y más poderosa también, el Espíritu. Entonces, claro que hablaban con denuedo porque estaban completamente llenos. Ahí como que se terminó en cierta medida lo que Dios quería entregarles a ellos. Entonces, Claro. ya conocían al Padre, conocieron a Jesús, todo lo que hizo, pero ahora comenzó la era del Espíritu Santo, pues algo que ellos no sabían. Claro, ahí tenemos la Trinidad completa ya obrando en la iglesia. De hecho, ahí después del Pentecostés recién se asienta la iglesia. O sea, ahí parten recién. Pero sí creo que les costaba, yo creo que si hubiéramos estado ahí, capaz que nos hubiera costado digerir también un poquito con la mente judía, ¿cierto? Tenemos que pensar que ellos eran Además, judíos, su mente judía, sí, para ellos el chema cerrados. de Israel era que Dios era uno nomás y me hablan de Cristo y más encima después viene otra tercera persona de la Trinidad. Entonces, claro que era complejo. Pero fue tan el impacto del Espíritu Santo que ellos no volvieron a ser iguales. No, no volvieron. No, no, imposible. Eso es lo que nos debería pasar a nosotros. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no, no podemos volver a ser los mismos. Es extraordinario. ¿Ya? Entonces, y el capítulo 5 vamos al capítulo 5 aparece el gran problema de Ananías y Zafira. ¿Ya? Ananías y Zafira, la muerte de Ananías y Zafira. Dice, el 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles eh, y dijo precisamente, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí está el gran pecado. El gran pecado no era precisamente que se haya quedado con el dinero, ¿cierto? El gran pecado, ¿cuál fue? Mentirle al Espíritu Santo. Ya, mentirle al Espíritu Santo. Ese fue el problema. Mintieron acerca de su ofrenda buscando aparentar generosidad. Ya, acuérdense que la iglesia estaba toda unida, aparecen Ananí y Zafira y le mienten al Espíritu Santo y el juicio es inmediato. Ambos mueren al ser confrontados por Pedro. Ahora, ¿por qué es tan drástico? Dice uno. ¿Por qué? Pero tenemos que entender el contexto. La iglesia estaba naciendo, la iglesia recién se estaba asentando. Hay un contexto donde estaba comenzando, recién tenía todo en común. O sea, era ilógico, ¿cierto?, que mintieran y que ahora impune eso. O sea, iban a manchar la obra de Dios, la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Entonces, el gran juicio de inmediato precisamente nos habla que la pureza en la iglesia es esencial para el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? No fue Pedro el que lo mató. Algunos dicen, no, es que Pedro fue el que lo mató y le injuró malicia. No, fue el Espíritu Santo el que vino y generó juicio sobre ellos. ¿Ya? Entonces, primero murió Ananías y después murió la señora, ¿ya? Que era Zafira. ¿Sí, eso, cierto? Dice el 7 pasado un lapso como de 3 horas,
sucedió que entró su mujer. 3 horas pasaron de que estaba el muerto ahí, llevaba 3 horas muerto, y recién entró después Zafira, ¿cierto? Entonces Pedro le dije, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo que sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó ella de pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué generó esto? Que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que sucedió. O sea, él tuvo efecto inmediato, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Que al tiro Lucas nos relata que esto tuvo efecto inmediato. O sea, tuvo temor la iglesia. Ya después de eso, yo creo que a ninguno más se le ocurrió mentir al Espíritu Santo, ¿cierto? No creo que ninguno más quiso tentar ahí al Espíritu Santo a poder mentir. Entonces aparece el gran juicio o es el gran tema, en este caso, del capítulo 1 al 11. Y del 12 al 42, del 12 al 42, aparece lo que es el crecimiento de la iglesia y la oposición. ¿Ya? Los apóstoles comienzan a realizar milagros, del capítulo 12, ¿cierto? No sé cómo tiene su Biblia ahí los títulos, pero acá dice señales y prodigios apostólicos, ¿cierto? Comienzan los apóstoles a hacer milagros, a hacer prodigios, comienzan a sanar, comienzan a hacer de todo, ¿ya? Son arrestados nuevamente, son arrestados, pero son liberados milagrosamente. Y aparece el gran consejo de Gamaliel. ¿Qué dice? Miren la gran frase que se manda Gamaliel, perdón. Si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Qué tremenda frase se manda Gamaliel. ¿Ah? Dices, y eso aplica para nuestra vida, hermano. Si esta obra es de Dios, absolutamente nada la podrá destruir. Nada. Ahora, ¿quién era Gamaliel, por hermanos? ¿Quién era Gamaliel? Eso está en el versículo 34. El consejo de Gamaliel, si lo quieren subrayar ahí, es el capítulo 5, versículo 34. Él dice, el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo, ya tenemos que era fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, no era cualquier persona, no era un escriba nomás que se levantó y dijo algo, no, era respetado, ¿ya? Era un hombre muy respetado. Varón e israelita, ¿cierto? Y ahí comienza a dar su discurso. Ahora, Gamaliel fue un aliado inesperado para los apóstoles. Al tiro Lucas. Aunque quizás no apoyó sus enseñanzas, era un miembro distinguido del concilio judío y un maestro, mientras que tal vez salvó la vida de los apóstoles, su verdadera intención era mantener el concilio unido, era un hombre sabio, evitando que se dividiera y que los romanos se levantaran. Los apóstoles eran populares entre la gente, ¿ya? No era como Jesús los apóstoles, eran populares porque sanaban a los enfermos, hacían milagros, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando alguien tiene el favor del pueblo, no es fácil que las autoridades lo callen. No es fácil. Lo mismo pasaba con Jesús. Yo creo que hasta Jesús la gente lo protegía muchas veces cuando lo querían prender, porque Jesús era popular en ese tiempo. Por lo tanto, los apóstoles eran populares y darles la muerte, ¿qué originaría? Un alboroto. Sería un alboroto si mataran a Pedro y Juan en ese tiempo. No obstante, el consejo de Gamaliel eh, que- no obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro, y el concilio esperó que esto aflojaría las tensiones, perdón. No pudieron estar más equivocados, hermanos, porque es irónico. Pero Pablo, miren lo irónico, quien era uno de los más grandes apóstoles, bajo los pies de quién estudió, de Gamaliel, pues. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Este Gamaliel, hermanos, este Gamaliel. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los hombres más extraordinarios y aparece acá y precisamente Pablo estudia a los pies de Gamaliel. ¿Ven que lo irónico que es esto? Entonces, la posición de Gamaliel en el judaísmo pertenecía a la escuela farisea de Gilel. Habían 2 escuelas de fariseos, ¿ya? Esto es interesante. Estaba Gilel y estaba la escuela de Shammai, ¿ya? La escuela de Gilel
de Hillel era conocida por ser más flexible y compasiva que la escuela de Shammai. Ya era un rabino de gran renombre y su influencia fue decisiva en el judaísmo del primer siglo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso escuchan a Gamaliel, porque Gamaliel era un hombre muy respetado. Y Gamaliel precisamente es lo que podríamos decir en chileno, el que los salvó a los apóstoles para que no los mandaran a la horca. ¿Ya? Lucas, ahora sí usted. No, es que él iba a preguntar lo mismo, si era el mismo Gamaliel, Sí, dice la mayoría que era el porque mismo, porque era un hombre de el mismo renombre Gamaliel. y era Sí, doctor en la ley. mm. Por eso el apóstol Pablo era tan respetado por los judíos también, a pesar de haberse hecho cristiano, seguidor de Cristo, igual a pesar, por eso era tan respetado él, porque era discípulo de Gamaliel. Y lo otro referente Claro, al tema referente al tema que usted hablaba, en el libro de Mateo y de Lucas habla de que cuando se reunió el concilio para aprender a Jesús, lo hizo en secreto del pueblo, porque le tenían miedo al pueblo, entonces, referente a esos dos temas. exacto. O sea, por eso les decía, Jesús era un hombre protegido por el pueblo, lo mismo que los discípulos. O sea, Jesús se involucraba con el pueblo, los sanaba. Imagínense que usted se pone a predicar, hermanos, en su población donde está, y Dios lo empieza a usar para sanar y sana al viejito ahí de la esquina, sana a la señora del negocio, Dios comienza a ayudar a la gente, a su vecino. Entonces, la gente de su población lo va a proteger siempre, po. Lo va a cuidar, porque usted es de bien. Lo mismo pasaba con los discípulos. Comenzaron a sanar al cojo, al desamparado, estuvieron con el pueblo, predicaron de Cristo. Entonces, Gamaliel fue muy sabio, ¿cierto? Si esto es de Dios, dice, hay que dejarlo nomás. ¿Ya? Si no es de Dios, se va a destruir solo como un movimiento más, ¿ya? Porque en ese tiempo había muchas sectas, muchos movimientos, los ebionitas, el docetismo, ¿ya? Entonces, ahí aparece el consejo de Gamaliel, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Maramoni, La respuesta que le da Gamaliel es una respuesta políticamente correcta para un pueblo que estaba enaltecido, po. Entonces era exacto, obviamente que él lo que quiso fue calmar las aguas porque en el fondo el pueblo estaba, es que tenemos que pensar que era un pueblo que había sido movido tremendamente hacia la fe en Jesucristo, algo nuevo, algo diferente. Entonces el pueblo, ¿qué convenía? Mejor déjenlos y así como otros movimientos, el mismo nombre que han hecho, otros movimientos que pasaron y terminaron. Entonces es mejor que los claro. dejen, así el Mm. pueblo no se enaltece porque al final si mataban a alguien iban a quedar como mártires, e iba a ser peor. Entonces era una respuesta política, siento yo, pastor. Sí, y aunque sea políticamente correcto, era lo que le convenía tanto a los apóstoles como al concilio, porque también él no iba a permitir que en concilio de fariseos se metieran problemas en ese tiempo. O sea, como muy bien dice usted, cuando se levanta un mártir, se levantan movimientos, ¿cierto? Cuando hay alguien, muere alguien por alguna causa, por alguna ideología, se levanta un movimiento. Entonces, por eso digo que Gamaliel fue muy sabio, pero él dice algo, ¿cierto? O sea, si esto es de Dios, no lo podré destruir. Ahí entendieron todos clarito, ¿ya? Y nos vamos del capítulo 5, ¿ya? Si voy muy rápido me van frenando, pero vamos avanzando bien. Creo yo que vamos avanzando bien. Nos vamos a la elección de los diáconos, ¿ya? Aparecieron los problemas, por hermanos, en la iglesia. Aparecieron los problemas. Precisamente dice, vamos a ver. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué pasaba? Que las viudas de quienes, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que dejemos la palabra para servir las mesas. Busquen hermanos, ya, y ahí empiezan los requisitos de los diáconos. Miren, ¿cuál es el problema? Yo, de hecho, les voy a tirar un spoiler. Este sábado voy a hablar precisamente de esto en el retiro de servidores, ¿ya? Algo muy parecido a esto. Hay dos problemas que aparecen acá. ¿Cuál es el primer problema? ¿Quién sabe? Dos problemas que generaron que tenían que buscar solución.
Pero es que, a ver, yo lo que veo, Pastor, es una cuestión, una marcada eh, centralismo en lo étnico, ¿Ya? porque si bien, o sea, culpaban a los griegos, o sea, ya se entiende que la iglesia se agrandó, ya no era ¿Mm? un movimiento local o una secta judía, sino que había personas de otra etnia que estaban involucradas en esto, que era el Mesías judío, que venía para el pueblo judío. Entonces yo Claro. creo que hay un cierto grado de disputas que tenían que ver con una cuestión más étnica que otra forma. No sé si está bien, apuntaba eso a su pregunta, pero yo veo eso Ya. en un primer Ahí momento. tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos el primer problema. Pero ¿cuál es el segundo problema? ¿Cuál es el primer problema que aparece? Que las viudas no estaban siendo atendidas. Es muy similar al segundo problema, pero hay uno que aparece. Hermana Mónica. El favoritismo que tenían Ya, de también. los que Pero hablaban miren, griego con los que hablaban hebreo, ya, había pero un miren lo diferente. favoritismo. Sí, excelente. Pero lo primero que aparece, Descuidar que la palabra. en aquellos días, como creciera el número de discípulos, ahí tenemos un problema. ¿Qué pasó? Empezó a Creció la crecer la iglesia. iglesia. Empezó a crecer la iglesia. La iglesia es un problema santo esto, porque la iglesia empezó a crecer, ¿cierto? Y a consecuencia que la iglesia crece, es que aparece el segundo problema para ellos. Al haber tanta gente, tanta multitud, ¿qué empezó? Empezaron los discípulos a descuidar la palabra. Empezaron los discípulos, los apóstoles, ¿cierto? A descuidar la palabra y también comenzaron a descuidar a las viudas. Empezaron a haber quejas. Pero ¿por qué habían quejas? Porque la iglesia comenzó a crecer. Entonces, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia avanza y crece, hay más problemas. ¿Por qué? Porque hay que tratar de cubrir la necesidad de toda la hermandad. Y es lo que le pasó a los apóstoles, ¿cierto? Eran poquitos y eran 12 nomás. Piensen que la figura de ellos eran 12. Y vamos a predicar 12, no sabían cómo liderar, habían escuchado acerca de Jesús, ¿cierto? Estaban con Jesús, pero no sabían qué pasaba. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pedro? La instrucción, los discípulos, pues, no Pedro. No es justo que nosotros dejemos la palabra, ahí está la solución, para servir las mesas. ¿Ya? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, perdón, y los requisitos. Incluso para servir las mesas tenían que tener requisitos, hermano. Lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y con sabiduría. ¿Ya? Entonces aparece la elección. ¿Cuál es la queja? Sobre la distribución de los alimentos. Estaban descuidando las mesas. ¿Cuál es la solución? 7 hombres designados para el servicio. Miren, compare el versículo 1 con el versículo 7. ¿En qué se parece? En que el Ya mensaje me- se siguió extendiendo. La iglesia seguía creciendo, seguía creciendo. Creció la iglesia, surgió un problema, le damos solución al problema, pero ¿qué generó esto? Que la iglesia siguiera creciendo. Entonces, ahí aparece en el capítulo, en el versículo 1 al versículo 7, ya la iglesia comenzó a crecer exponencialmente, lo que generó mayores problemas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la elección de los diáconos. Después, en adelante del 8 hasta el 60 más o menos, versículo, sí, el 60 hasta todo el relato de la muerte de Esteban, ya, todo, el primer mártir. Tenemos el primer mártir. Si usted se da cuenta, del capítulo 1 al capítulo 6, no tenemos muertos más que Ananías y Zafira, ¿cierto? Pero no tenemos a otro discípulo muerto. Ahora, Esteban no era apóstol, Esteban era diácono. Entonces, el primer muerto fue un servidor. Así que ojo los servidores. No fueron los pastores, fueron los servidores. ¿Ya? Así que Esteban es el primer muerto, el primer mártir, el primer testigo, podríamos llamarlo, ¿cierto? Esteban predica con poder, aquí en la diapositiva.
con poder y enfrenta las acusaciones falsas más encima. Su sermón, ¿qué denuncia? La resistencia del pueblo de Dios a Dios a lo largo de la historia, no el pueblo de Dios, el pueblo a Dios a lo largo de la historia. Es apedreado pidiendo perdón para sus agresores. ¿De quién se acuerdan con esa frase? De Jesús. A Jesús, ¿cierto? Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. La fidelidad de Cristo vale cualquier precio. Entonces, ahora, ¿qué es interesante? Aparte que Esteban ahí se da un discurso que se pesca el Génesis y termina con los profetas, ¿cierto? Eh, dice, el 54 dice, y oyendo estas cosas se enfurecían a sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense la expresión crujir de dientes ahí contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, un requisito de los diáconos, ¿se acuerdan? Un requisito era lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra del Padre. No fue discípulo, no vio a Jesús, no estuvo con Jesús. Entonces él tuvo una revelación acá. Distinto a lo mejor hubiera sido que hubiera muerto Pedro, pero aquí fue Esteban, un servidor, que vio los cielos abiertos, ¿cierto? Y al Hijo del Hombre, lo vimos en los profetas mayores, ¿se acuerdan la figura de Hijo de Hombre? Está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Ahí aparece Saulito, el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ya había dicho esto, durmió. ¿Ya? Entonces en el capítulo 7, ya vamos terminando ya, queda poquito, son las 10, uy, ya estamos pasados. Vamos a dejar hasta aquí, a ver cuántos tiempos me quedan. Me quedan 4 diapositivas, ¿ya? Entonces lo vamos a terminar para que puedan ver el partido tranquilo, los que quieren ver el partido, ya, no se preocupen. Eh, o terminamos hoy día para que avancemos. Opinión popular, Sí, ¿quieren que siga? terminemos, sí. ¿Ya? La Sí, vamos a tratar de terminamos hacer hoy día. cortita. Ya, Sí. la hacemos cortita. Entonces, capítulo 8 aparece lo que es la dispersión de los creyentes. Miren lo que generó la muerte de Esteban. Empezó a dispersarse. ¿Por qué? Porque un joven llamado Saulo empezó a perseguir a la iglesia. ¿Ya? Empezó a perseguir. ¿A los pies de quién había estudiado Pablo? De Gamaliel. Era fariseo de fariseos. ¿Cierto? En cuanto a la ley fariseo, dice en su carta. ¿Cierto? De la tribu de Benjamín. Entonces, contexto, el martirio de Esteban, vamos a la diapo, marca un punto de inflexión. ¿Se dan cuenta? Los discípulos empezaron a sanar, los apóstoles sanaron, se formó la iglesia, se quejaron las viudas, se formó diáconos, tenemos un gobierno de iglesia ya allí donde están los apóstoles, después están los diáconos, y aparece Esteban. Una persecución severa comienza contra la iglesia en Jerusalén, liderada por Saulo. Los creyentes, excepto los apóstoles, son dispersados. ¿Por dónde? Por Judea y Samaria. Y aquí se empieza a cumplir la promesa. ¿Cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Aquí se comienza a dispersar la iglesia. ¿Qué genera la persecución, hermanos? La persecución de la iglesia siempre generó evangelización. Por eso es que nosotros como chilenos somos tan calmados, porque lo que generaba evangelización era la persecución. Cuando la iglesia siempre que fue perseguida, más se expandió el evangelio hacia los rincones. Pues la iglesia empezó a esparcirse y a predicar, porque su fe empezó a ser puesta a prueba. ¿Cierto? Aunque es un momento de prueba, miren lo que dice acá, Dios usa la dispersión para expandir el mensaje. Dios usa la prueba para expandir su mensaje. Los creyentes anuncian la palabra donde quiera que van, cumpliendo el mandato de Jesús, en el que vimos, capítulo 1. Y aunque los hombres intentan detener el mensaje con persecución, solamente esto acelera su difusión. Mire qué paradójico esto. Aunque intentaron callar a los cristianos comenzaron a expandirse más y más allá de todas las fronteras. Entonces, en el capítulo 8 ya aparece lo que es la expansión del 1 al 4, ¿cierto? Y el versículo 4 en adelante aparece
aparece Felipe en Samaria, ¿cierto? Fueron esparcidos, Felipe aparece en Samaria allí. Había un hombre llamado Simón que practicaba la magia negra, aparece Simón el mago, si ustedes pueden ir leyendo allí del 9, ¿cierto? Después aparece la conversión del funcionario etíope, acá en el 26. Ahí quiero que lleguemos al 26. ¿Ya? El resto es de Simón el mago. Y Felipe y el etíope. Felipe era uno de los diáconos. Miren, ¿quiénes empezaron a movilizarse? Los diáconos. Primero muere Esteban y después aparece Felipe. Está evangelizando en Samaria cuando el Espíritu Santo lo guía hacia un encuentro divino en el camino del sur hacia Gaza. ¿Quién aparece acá? Un eunuco, un etíope que era un funcionario de alto rango bajo Candace, reina de Etiopía, y estaba regresando de Jerusalén después de adorar. ¿Qué ocurre durante el encuentro? Esto a los que se van a bautizar, yo les voy a explicar esto después. ¿Cierto? La lectura de Isaías, ¿cierto? Empieza a leer Isaías 53, estaba suavecito el etíope, estaba leyendo la profecía mesiánica ahí del 53, no entiende el significado, Felipe le explica y usa precisamente esa figura para explicarle lo que es el Evangelio, ¿cierto? Le explica el Evangelio, se convierte el eunuco y se bautiza, ¿ya? Aquí aparece, si se dan cuenta, no sé si antes apareció algo similar, lo que yo veo, que ya un gentil se convierte, ¿cierto? Que aparece la figura del etíope. Aquí ya parece que se empieza a expandir. Está en Samaria, Felipe está en Samaria y empieza a predicar, pero ya en el 26 aparece el primer gentil acá, que es un etíope, ¿ya? Donde Felipe lo que hace es explicarle. Y el etíope lo que hace es que se bautiza, ¿cierto? Solamente ¿por qué? Porque cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dice el 37. Ese es el requisito para bautizarse, ojo. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás y siguió gozoso su camino. ¿Ya? Entonces tenemos en el capítulo 8 la expansión del Evangelio y llega hasta precisamente Etiopía. Sin duda el etíope después volvió y evangelizó también a los demás, como ocurrió con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que llegó a Samaria y después evangelizó a todo su alrededor. Y por último, ya con esto terminamos, en el capítulo 9 aparece el famoso Saulo. El famoso Saulo. Ahí aparece el llamado del apóstol Pablo. ¿Qué es importante? El texto base del capítulo 9, del versículo 1 al 22, nos relata lo que es Pablo, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto? Saulo era un fariseo celoso, comprometido con perseguir a los cristianos, creyendo que eran una amenaza para el judaísmo. Por eso Saulo persigue a los cristianos porque los consideraba una amenaza. Solicita cartas para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco, va de camino a Damasco y llevarlos a Jerusalén para ser juzgado. O sea, Pablo, ¿cierto? Que tenía ciudadanía romana. ¿Por qué tenía ciudadanía romana? Porque Pablo, ¿de dónde era? ¿De dónde era Pablo? De Tarso. 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 De Tarso. Y Tarso, ¿cierto? Correspondía precisamente el que nacía en Tarso, tenía ciudadanía romana. ¿Ya? Por lo tanto, Saulo tenía carta para pasearse por todos lados. Y como no quería quedarse tranquilo, fue a Damasco más encima. Iba camino a Damasco para buscar a los cristianos hasta que se encuentra con Cristo, ahí mismo. ¿Cierto? En el camino a Damasco una luz brillante lo rodea, dice. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, yo me quedaría atónito si aparece Jesús y me dice, ¿por qué me persigues? Le dice Saulo. Ni siquiera fue Pedro o un discípulo que dijo, Pablo, deja de seguirnos. No, es el Señor que se le aparece. Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Está diciendo, ¿cierto? Y Saulo atónito dice, ¿quién eres, Señor? Interesante. Y recibe la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Posteriormente, Saulo queda ciego, necesita ser guiado a Damasco, donde permanece 3 días sin comer. Nuevamente, numerología judía, 3 días
¿cierto? 3 días Jesús resucitó, 3 días estuvo Jonás en la panza de la ballena, ¿cierto? Ahí aparece la figura de muerte y resurrección. Ya, 3 días sin comer ni beber. Ananías, un discípulo en Damasco, recibe la visión del Señor. Ananías, no sabemos cómo se convierte Ananías, pero Ananías ya estaba en Damasco. Pareciera ser que el Evangelio ya llegó a Damasco, ¿cierto? Recibe la visión del Señor y aunque con temor, obedece y ora por Saulo. O sea, hermano, no cualquiera va a orar por Saulo, se los digo al tiro. O sea, Saulo era de temer. Saulo era complicada la cosa, no era llegar y ir por Saulo. Dice que Ananías tuvo temor. Saulo recupera la vista. Yo creo que ahí se preocupó Ananías cuando recuperó la vista, ¿cierto? Pero cuando recupera la vista es lleno del Espíritu Santo. Así que ahí se calmó Ananías nuevamente, porque dice, uy, recibió el Espíritu Santo. Es bautizado, miren qué interesante. ¿Y qué hace Pablo? Comienza a predicar de Jesús el Cristo. Qué hermoso la conversión de Pablo. Es inmediato, ¡pum! Se encontró con Cristo, bautismo y a predicar. Misma consecuencia que los discípulos. Bautismo, predicación. Bautismo, predicación. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto? Al tiro le doy. De su persecución, de su conversión. De perseguidor a defensor de la fe cristiana y luego conocido como Pablo, se convierte en uno de los misioneros más importantes de la historia de la iglesia. Hermana Mónica, ahora sí. Pastor, esto de que Saulo estuvo 3 días sin comer ni beber, tiene que haber sido, me imagino, estoy imaginando Mm, un poco, el impacto que él tuvo de haberse encontrado con Jesús mismo y, y el trato que hizo Jesús con él. ¿Hay mm. alguna teoría, alguna visión con respecto a esto, pastor? Respecto cuando le dice, ¿qué quieres que haga? No, a los 3 días en que Saulo estuvo sin comer, porque fueron 3 días, como usted dice, tiene un simbolismo especial. Y, Claro. y la vida No- de Saulo cambió automáticamente, no es que solamente viera una visión, estuvo 3 días sin mm, ver y algo tiene que haber pasado en él más allá. sí. Nunca he leído qué habrá pasado en esos 3 días, pero yo creo que sí simboliza un poco, porque el tercer día, si nos vemos en Jonás, si lo vemos en Cristo, para no hacer malas interpretaciones, si lo vemos en Cristo, tiene que ver con que precisamente, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, muere el Pablo antiguo, muere Saulo ahí, muere Saulo. Y al tercer día, cuando recibe la vista, es un nuevo Saulo. Entonces, es mucho, de hecho, Jonás estuvo muerto 3 días en la panza de la ballena, digámoslo de manera figurativa, y al tercer día vive y predica en Nínive. Entonces, yo creo que hay un simbolismo espiritual ahí también, pero no sé qué habrá pasado allí, pero sí debe haber sido algo impactante para Pablo. O sea, Pablo vio cosas que nadie más ha visto, hermanos. Nadie más ha visto. Entonces, debe haber sido impactante, hermano. Debe haber sido muy impactante. Dieguito. Respondiendo un poco a la pregunta de la hermana Mónica, esto es netamente investigaciones que se hacen de la figura de Pablo. Ujú, Y hay que tener en cuenta que Pablo era un judío fariseo, ¿ya? claro. Que estaba en la expectativa mesiánica. Tenía todo Mm, este cuento en su cabeza de que el tiempo de Israel se iba a cumplir y que la restauración de Israel se iba a cumplir. mm, Entonces, encontrarse con este hombre que él estaba persiguiendo, verlo tan vividamente, toda esa expectativa que había en su corazón tuvo sentido. Y por eso también algunos teólogos y académicos que manejan mucho más, con mayor profundidad el tema de la vida de Pablo, asocian esto de que salió rápidamente a predicar, porque mm. entendió, esos 3 días fueron de entender, se cumplieron todas las promesas que estábamos esperando en el Antiguo Testamento para nosotros, pero para él era la historia de Israel, se cumplieron en este Mm, hombre que yo estoy persiguiendo, que estoy machacando a su pueblo. Entonces, esos 3 días para algunos simboliza eso, esa como análisis de lo que él como judío estaba esperando y como mm, judío con lo que se encontró.
la promesa cumplida de Dios en Jesús. Entonces fue algo, una confirmación, porque hay que entender Exacto. que los fariseos estaban expectantes. Y hay todo un cuento con el segundo templo, las investigaciones, pero que nos ayudan un poco a entender cuál era la mente de este sujeto llamado Pablo. Era un fariseo, Claro. un hombre celoso de la ley, que quería que todos cumplieran la ley para que esa venida del Mesías se acortara, pues, llegara pronto. Pero se topó con Jesús y fue como, ya, sí, Dios cumplió lo que había prometido antes. Y por Mm, eso sale tan rápidamente a predicar. claro. O sea, si se dan cuenta, la conversión de Pablo no es como la de los discípulos, es inmediata. O sea, Pablo no tuvo mayor cuestionamiento. De hecho, al encontrarse con Cristo, le hace una pregunta al tiro a Jesús. Le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta? Se encuentra y dice, ¿qué quieres que haga? No le dice, pero ¿por qué? Pero no, pero tú eres el Cristo. No, se encuentra con Cristo y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le da la instrucción y Pablo lo hace. Entonces, hay un libro, hermano, si a ustedes les gusta leer, que es de N.T. Wright, que se llama El verdadero pensamiento de Pablo. Yo lo tengo físico ese libro, El verdadero pensamiento de Pablo, y yo lo leí ese libro hace un tiempo atrás cuando estudié las cartas Paulinas, y me gustó mucho, porque creo que relata un poco lo que es precisamente el pensamiento de Pablo. El verdadero pensamiento de Pablo se llama, es de la colección contemporánea de teología. La colección contemporánea tiene hartos libros, ya si usted busca en internet, pero ese libro es muy bueno, El verdadero pensamiento de Pablo. Hermano Lucas, voy a dejar de grabar, sí, hermanos, para